Continuamos con Tomás Rodríguez Saló, que va a hablar del tema reparación del daño con fundamento en las normas de derecho común aplicable a las relaciones individuales del trabajo. Gracias, doctor. Micrófono, el de él. Hola, perfecto, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Derecho del Trabajo y a Nahuel, el abogado del Fuero, por permitirme una vez más disertar ante tan distinguido auditorio. Bien, como todos sabemos, la ley base derogó el sistema de tarifación aplicable a los casos de omisión o irregularidad en la registración de la relación laboral, así como ante el incumplimiento en el pago en término de las indemnizaciones o la falta de entrega de los certificados de trabajo. Esto implica que el legislador ha abandonado el esquema tarifado, mediante el cual se establecía un mecanismo estandarizado aplicable ante la verificación de ciertas conductas jurídicamente reprochables, trasladando la cuestión al ámbito de la reparación plena prevista por el derecho común. El hecho de que se hayan suprimido estos incrementos indemnizatorios no extingue los efectos jurídicos que emergen de la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador y no implica en modo alguno que las personas trabajadoras carezcan del derecho a reclamar judicialmente las consecuencias desvaliosas derivadas de dichas transgresiones. En tal sentido, es resorte de los operadores jurídicos el deber de estimar y cuantificar adecuadamente el daño y en ausencia de una disposición legislativa que establezca tarifas o topes, los jueces de trabajo deberán estimar el quantum indemnizatorio, valiéndose de su poder de apreciación sin soslayar que no podría admitirse dejar sin consecuencia a una conducta que sin lugar a dudas resulta antijurídica. Sin el corsé de la tarifa legal y la inexistencia de fórmulas matemáticas predeterminadas, se abre la puerta a indemnizaciones que incluso podrían ser superiores a las previstas por la Ley 24.013 y la Ley 25.323. Con el propósito de aportar algunas precisiones al respecto, compartiré una breve reflexión lo más pulida posible y sin caer en la tentación de influenciarla con mi perspectiva ideológica, por mi formación o por mis propios valores. El correcto registro de la relación laboral es una de las obligaciones fundamentales del empleador y la omisión de dicho registro o la registración defectuosa configura un incumplimiento contractual que genera responsabilidad directa del empleador frente al trabajador, quien se convierte automáticamente en un acreedor de una obligación incumplida. La responsabilidad derivada de la falta de registración surge de una obligación preexistente y se enmarca dentro de la responsabilidad obligacional. Esta responsabilidad abarca tanto la antijuridicidad de la conducta del empleador como el factor de atribución, que radica en el incumplimiento de la obligación de registrar debidamente la relación laboral. El daño causado por la irregularidad registral debe ser resarcido conforme los principios de reparación integral y de relación causal directa entre el incumplimiento y los perjuicios ocasionados. Los daños patrimoniales y extrapatrimoniales derivados del incumplimiento de la obligación de registrar correctamente la registración laboral son numerosos y afectan diversos aspectos de la vida de la persona que trabaja. Entre los principales perjuicios patrimoniales se destacan la imposibilidad de acceder a beneficios previsionales en el futuro o bien acceder a ellos en una menor cuantía que la que corresponde, según el salario real devengado, la privación de cobertura en caso de invalidez, la falta de obra social para el trabajador y su familia, circunstancia que lo obliga a recurrir a los saturados hospitales públicos que lamentablemente carecen de recursos para satisfacer la demanda de atención, la ausencia de cobertura por una aseguradora de riesgos de trabajo, limitación para acceder a créditos bancarios, lo que afecta la capacidad del trabajador para adquirir bienes inmuebles, bienes muebles, mediante la obtención de créditos, como así también para financiar compras mediante tarjeta de crédito, y también a la incapacidad de oponerse a las modificaciones arbitrarias en las condiciones de trabajo, quedando desprotegido ante cambios dispuestos unilateralmente por el empleador. Además, la falta de registración restringe los derechos sindicales, impidiendo el ejercicio pleno de la libertad sindical, como la afiliación y la participación en actividades gremiales. También se pierde el acceso a los beneficios sociales proporcionados por los sindicatos, tales como mutualidades, préstamos, servicios turísticos, deportivos, etc. Y a esto se suma la inseguridad en los ingresos, generando un temor constante a la pérdida del empleo y afectando la estabilidad económica del trabajador y su entorno familiar. Asimismo, se identifican otros perjuicios derivados de la omisión registral, como la privación o reducción del seguro de desempleo,
la falta de acceso a asignaciones familiares y otros beneficios que el trabajador hubiera percibido si la relación laboral hubiera sido debidamente registrada. El trabajador tiene derecho a reclamar la indemnización tanto por los daños patrimoniales que comprenden el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de oportunidad, como los daños extrapatrimoniales derivados de la ausencia o deficiencia en la registración laboral. Los daños materiales incluyen los perjuicios ya mencionados, mientras que los daños extrapatrimoniales abarcan el daño moral sufrido por el trabajador, manifestado de manera continua durante la relación laboral a raíz de la falta de registración y sus consecuencias. Se debe tener en cuenta que el perjuicio extrapatrimonial, que supone la imposibilidad de exigir la percepción de salarios ajustados a las escalas salariales de actividad y otros beneficios legales y convencionales, y que ese daño moral se agrava en aquellos casos en el que el trabajador no registrado vive constantemente bajo la amenaza o el miedo y la necesidad, especialmente cuando existen cargas de familia o la edad del trabajador amenaza su vulnerabilidad. Este temor, unido a la falta de estabilidad laboral, intensifica el impacto psicológico y emocional del trabajador, afectando su proyecto de vida y generando consecuencias morales que deben ser indemnizadas. El daño se profundiza, por supuesto, en el caso de que el dependiente, cuya registración se encuentra en la completa clandestinidad, pero no deja de existir en el supuesto de registración irregular. Cabe a su vez, como dije antes, merituar la edad, las cargas de familia y otras circunstancias personales, pues inciden en la extensión del perjuicio. Distinguidos juristas de nuestra disciplina consideran en un análisis que comparto que el trabajador que no es registrado en su empleo es un trabajador discriminado. Postula esta posición que la discriminación en el empleo consiste en dar a un trabajador un trato diferenciado y menos favorable que se le dé o se debe dar a cualquier otro trabajador en una situación similar, extremo que habilitaría la vía para reclamar los daños y perjuicios derivados del acto discriminatorio o que podría tornar operativa la novedosa indemnización del artículo 245 bis de la que tantos distinguidos colegas han hablado en este Congreso. En relación a la prueba en torno a la acreditación del daño, y más allá de la alegación y prueba que deberá instar el damnificado, se trata de daños evidentes, pues los derechos frustrados surgen del propio ordenamiento y operan las presunciones determinadas hominis, pues el juez debe conocer los hechos notorios que por su naturaleza deben tenerse por demostrados. Por ejemplo, la dificultad que tiene un trabajador para arrendar una vivienda no pudiendo demostrar ingresos demostrables. Con todo lo dicho, queda claro que la existencia del daño es evidente, como se confiesa con la previa vigencia de una tarifa que contemplará indemnizaciones por ello, y ante la ausencia de un dispositivo que lo cuantifique monetariamente, opera la cláusula programática prevista en el artículo 19 de la Constitución Nacional, según la cual se prohíbe perjudicar los derechos de un tercero y se obliga a reparar los daños causados, habilitando a los jueces a formular una completa reconstrucción de la norma derogada sin desconocer o desfigurar el sentido que surge de la inequívoca interpretación del mandato constitucional. Para ello, los magistrados podrán echar mano a figuras equivalentes de pacífico uso en el fuero civil que por analogía son abiertamente compatibles con la reparación de los daños que emergen de las relaciones individuales de trabajo. Para ir cerrando, habiendo transcurrido tan solo 3 meses de la reforma legislativa, es esperable que existan diversos enfoques en torno a las virtudes o defectos de la derogación de las indemnizaciones tarifadas, pero no se puede prescindir de la existencia de daño resarcible a favor de las personas que trabajan, pues ello implicaría bajarle el precio a los derechos humanos. Cualquier lectura en sentido contrario sería inconstitucional, inconvencional, incluso incompatible con la definición de liberalismo según uno de sus máximos exponentes, que se resume en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión. Como abogados laboralistas debemos analizar estas reformas desde una posición objetiva y desapasionada, haciéndoles saber a nuestros clientes y a la ciudadanía en general que la extinción de las mal denominadas multas no se traduce en un bill de indemnidad para los empleadores que incumplan con la ley y que en el plano objetivo los jueces actuarán como garantes de la Constitución y los principios rectores de nuestra materia, condenando a quienes incumplan con el deber jurídico de respetar la dignidad de sus dependientes. Muchas gracias.